En Aragón existe un lugar donde se conservan, desde hace 25 años, diferentes variedades y ejemplares de la planta Vitis vinifera. Este banco de germoplasma ya ha logrado reunir unos 700 tipos de vides aparecidos por toda la comunidad. Para confeccionar el banco lo primero que hay que hacer son prospecciones en las vides y en el campo aragonés, y aquellas plantas que se cree que son diferentes o singulares se trasladan al banco donde se reproducen y se conservan, de las cuales, una vez realizada una de las labores de identificación que se puede hacer actualmente, se hace con vía de marcadores moleculares, o sea, se estudia el ADN de cada planta, se identifica si es conocida o desconocida. De estas vides, las que consideran más interesantes son seleccionadas para investigar su potencial como productoras de vino, sometiéndolas a un proceso llamado vinificación. La vinificación consiste en hacer vino. Si son blancas, blancos, y si son tintas, hacemos o vinos rosados o vinos tintos, depende. Una vez estudiado su componente analítico, organoléptico, sensorial, aromas, en fin, estudiamos todo lo que podemos, pues entonces aquellas vides que producen vinos que consideramos interesantes y singulares son los que trabajamos ya a nivel semi-industrial con ellos. Este centro recurre a la ciencia para exprimir al máximo todas las variedades aragonesas y encontrar las mejores, las que algún día podremos catar en forma de vino en nuestras mesas.